Hola, ¿qué tal? Esta es la parte número 3 del curso completo de Postgres desde cero hasta avanzado. En mi canal, lista de reproducción, hay una lista que se llama curso completo de Postgres y ahí vas a poder encontrar los demás videos. Este curso de Postgres va a ser el más extenso que vas a poder encontrar, ya que esta es la parte número 3, va a durar algunas horas. La parte número 2 tiene una duración de casi 3 horas y la parte número uno de este curso tiene una duración de casi 6 horas. Entonces, y aparte habrá otros videos de Postgres que voy a subir a este canal. Entonces, en esta ocasión, primeramente te voy a hablar de las conversiones con CAS aquí en Postgres. Y este comando lo vamos a encontrar en todas las bases de datos y lo vamos a poder utilizar para realizar conversiones de un tipo de dato a otro. Por ejemplo, vamos a mostrar el número 100. Esto pues es un valor entero. Es un valor entero, dice integer y vemos que aquí simplemente dice column, nosotros le podemos dar un alias y poner número entero. Ejecutamos y ahora en vez de que diga column, dice número entero. Ahora, pero ¿qué tal si nosotros queremos hacer una conversión y este número convertirlo a un tipo de dato varchar? Ahí podemos utilizar a cast, simplemente ponemos cast y ponemos dentro lo que queremos convertir y ponemos as, ponemos el tipo de dato al cual queremos convertir. Y aquí vemos que esta consulta me está apareciendo que este número 100 ahora es de tipo character variant. Pero por ejemplo, si fuera al revés, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una palabra, vamos a poner hola, y lo quiero convertir a tipo integer, ¿tú crees que se puede hacer esto? Aquí no se puede esto, no es posible realizar esta conversión, ¿sí? Pero nosotros sí podemos convertir de un tipo de dato de character, de varchar, lo podemos convertir a un tipo de dato entero. Entonces, quizá te preguntas para qué nos va a servir a nosotros realizar estas conversiones. Bueno, esto tiene una explicación. Ahorita voy a crear unas tablas para poderlo explicar. Otra manera en que nosotros podemos convertir, en vez de utilizar el comando cast, podemos hacer lo siguiente. Ponemos select, el número que queremos convertir al tipo de dato varchar. Ponemos dos puntitos y ponemos varchar y con esto vamos a convertir este 100 a un tipo de dato varchar. O si lo quiero convertir a tipo double, si ponemos double así nada más me va a marcar un error porque no existe. Tenemos que poner double precision. Y ya con esto hemos convertido el 100 a un dato de tipo double precision, que es float 8 también. Pero ¿para qué nos va a servir esto? ¿Para qué nos va a servir? Vamos a hacer un ejemplo, vamos a crear dos tablas. Create table, le voy a llamar tabla 1 y esta tabla va a tener una columna a la cual vamos a llamar dato 1 que va a ser de tipo integer. Vamos a crear también otra tabla a la cual vamos a llamar tabla 2 y esa tabla 2 va a tener una columna que se va a llamar dato 2. De igual manera esta columna, como va a ser un dato que está en otra tabla, la podemos llamar igual como esta columna, dato 1, pero para poder identificar más fácilmente la voy a dejar como dato 2 y esta columna va a ser de tipo varchar. ¿Sí? Vamos a crear estas dos tablas que aparentemente casi son iguales, ambas tienen una columna, pero el dato de cada una de las columnas es diferente. Entonces recuerda, dato 1 es de tipo integer, voy a poner un comentario. Dato 1 es de tipo integer y dato 2 es de tipo varchar. Entonces, ya tenemos esto. Esto es un simple comentario para tomarlo como referencia. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar datos en la tabla 2. Vamos a poner insert into tabla 2 values. Si nosotros hacemos, por ejemplo, esto, si ponemos una letra así, pero sin comilla, es decir, sin comilla simple, no me lo permite. Pero si yo lo hago así con comilla simple, ya no va a haber ningún problema. Vemos que lo podemos insertar. Bueno, esta letra A es de tipo varchar. Recuerda que la columna de la tabla 2, que es
dato 2, el tipo de dato de esa columna es varchar. Ahora, si nosotros intentamos, vamos a insertar en la tabla 1 el dato que está en la tabla 2. Es decir, en la tabla 2 hay una letra A en el primer registro. Pero vamos, ese dato que tenemos en la tabla 2 lo queremos tener en la tabla 1 en la columna dato 1. Entonces, vamos a insertar en la columna dato 1 de la tabla 1 lo siguiente. Vamos a seleccionar lo que hay en la columna dato 2, el o los registros que hay en esa columna de la tabla 2. Aquí nos va a marcar obviamente un error, ya que el dato que tenemos en la tabla 2 es un tipo varchar. Aquí me está diciendo la columna dato 1 es de tipo integer, pero la expresión es de tipo character variant. Es decir, el dato que hay, vamos a visualizar a la tabla 2 y vamos a ver que la tabla 2 tiene una letra A que es de tipo character variant. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a borrar ese dato. Vamos a poner delete o simplemente vamos a hacer un truncate. Vamos a borrar todos los datos de la tabla 2, truncate, tabla 2 y ya dejamos en blanco a la tabla 2. Ahora, si hacemos una consulta de la tabla 2, vamos a ver que ya no hay nada. Ahora, el siguiente insert que vamos a hacer a la tabla 2, ya no está la letra A, la acabamos de quitar. Vamos a poner el número 500. Aquí en la tabla 2 vamos a insertar al número 500, pero vemos que está en comilla simple. Es decir, este 500 se va a almacenar en los registros de la columna dato 2 de la tabla 2, pero va a ser un tipo character variant. Si miramos a la tabla 2, vamos a ver que ese 500 es de tipo character variant. Ahora, si lo ponemos sin comilla simple, ¿qué va a pasar? Como esto es un valor numérico, sí lo vamos a poder insertar, pero vemos que la letra A no la pudimos insertar. Ahora vamos a ver la tabla 2 y vemos que de igual es de tipo character variant el dato que nosotros guardamos, porque la columna dato 2 de la tabla 2 es de tipo character variant. Ahora, vamos a intentar insertar en la tabla 1, en la columna dato 1, el o los registros que hay en la tabla 2, en la columna dato 2. Y aquí me está diciendo lo mismo, que la columna dato 1 es de tipo integer, pero la expresión es de tipo character variant. Es decir, el o los registros de la tabla 2 que tenemos en la columna dato 2 es de tipo character variant, por lo cual no podemos insertar esos datos en la columna dato 1 de la tabla 1. Pero si nosotros hacemos lo siguiente, hacemos una conversión del dato 2 a integer, sin ningún problema vamos a poder insertar eso en la tabla 1. Es decir, vamos a ver a la tabla 1 y vamos a ver que la tabla 1 va a tener el o los registros que tenga la tabla 2. Ahora la tabla 1 tiene los dos registros que habíamos ingresado, que era el 500. Estos los habíamos ingresado en la tabla 2, en la columna dato 2. Ahora vamos a ingresar más valores en la tabla 2. Voy a ingresar diferentes números. Igual los voy a poner con comilla simple. Los puedo poner también con comilla simple. 2. Aquí vamos a poner un 4 y aquí vamos a poner un 8. Estos datos los estamos insertando en la tabla 2, en la columna dato 2. Ahora, con esta instrucción vamos a intentar insertar en la tabla 1 los registros que hay en la tabla 2. Es decir, vamos a insertar en la tabla 1, en la columna dato 1, seleccionando los registros que hay en la tabla dato 2, pero les voy a quitar aquí el integer. Aquí no nos va a dejar porque vamos a guardar datos de tipo character en una columna dato 1 que es de tipo integer. Pero si hacemos la conversión, ya no vamos a tener ese problema, ya que vamos a poder guardar esos datos sin ningún problema. Ahora, si consultamos a la tabla 1, vamos a ver que esos datos de la tabla 2 ahora están en la tabla 1, tal como lo podemos ver aquí. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente, todavía con conversión de datos. Si nosotros
vemos que si nosotros tenemos un dato de tipo varchar, por ejemplo, 200, y lo queremos convertir a integer, lo vamos a poder hacer. Y aquí vemos que ese 200 es de tipo integer. Pero si este 200 tuviera, bueno, si nosotros pusiéramos datos alfanuméricos, es decir, pusiéramos letras W, Q, por ejemplo, ya tendríamos problemas, ya que nosotros no estamos poniendo números, es decir, estamos mezclando también caracteres que no son números. Entonces aquí esto no lo podemos convertir a integer. Si no estuviera estas dos letras, sí pudiéramos hacerlo sin ningún tipo de problema. Ahora, si queremos nosotros convertir un tipo de dato string a date, el tipo de dato date sabemos que es de fecha, entonces podemos hacer lo siguiente: select cas y ponemos la fecha aquí, 1999 01 18, y aquí ponemos el tipo de dato que lo queremos convertir. Esto que está aquí es un tipo de dato varchar y lo vamos a convertir a un tipo de dato date, ¿sí? Por ejemplo, primero te muestro lo siguiente. Si yo nada más hago esto, select 1999 01 18, yo voy a mostrar este dato, va a aparecer como un tipo de dato varchar. Bueno, text, ese tipo de dato texto, pero si nosotros hacemos esto va a aparecer como un tipo de dato dates, tal como lo puedes ver aquí. Aparece como un tipo de dato dates. Entonces, y si nosotros, esto es porque hicimos la conversión, también nosotros ponemos simplemente, en vez de utilizar select, gas, simplemente hacer esto y utilizar esto, que es así, dates, y con esto vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar ese dato a dates. Si no utilizamos esos dos puntitos, esto va a ser un tipo de dato texto. Pero si utilizamos esta conversión, vamos a pasar ese tipo de dato a dates. Ahora vamos a utilizar un ejemplo, vamos a crear a dos tablas. Lo que voy a hacer es que voy a eliminar a las dos tablas, drop table, tabla 1 y tabla 2. Las borro y las voy a volver a crear. Pero ahora vamos a ingresar columnas de otro tipo. Create table, tabla 1, y vamos a ingresar allí un dato llamado fecha 1 que va a ser de tipo dates, ¿sí? Y vamos en la otra tabla que vamos a llamar tabla 2, vamos a tener una columna llamada, la voy a llamar a la columna texto, y esta columna texto, así se va a llamar, va a ser de tipo varchar, ¿sí? Este es el nombre de la columna, no es ningún tipo de dato, es el nombre de la columna que le estamos dando, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar datos en la tabla 2. Insert into tabla 2 values, y ahí vamos a ingresar lo siguiente. 2020 03 15. Voy a ingresar unas 4 fechas. Lo único que le voy a cambiar es el mes. Y voy a continuar acá. Aquí son 4 fechas. Entonces, estos en realidad no son fechas, se puede decir aún, porque estamos poniéndolas como tipo texto. Entonces, vamos a, bueno, aquí me está diciendo que no existe la relación tabla. Es que aún no las hemos creado estas dos tablas. Las acabamos de crear, ¿sí? Entonces, vamos a ingresar ahora esos datos en la tabla 2 y ahora vamos a ver esos registros en la tabla 2. Vamos a ver esos registros que acabamos de ingresar y ahí vamos a ver que aparece character varying y aparecen las 4 fechas, ¿sí? Aparecen 4 fechas. Ahora, ¿qué tal si nosotros intentamos ingresar esos 4 registros de la tabla? Este es el nombre de la columna. Es el nombre, no, es decir, es el nombre que yo decidí darle a la columna. ¿Qué tal si nosotros queremos pasar esos registros, es decir, insertar en la tabla 1, en la columna que se llama fecha 1,
insertar los registros de la columna texto de la tabla 2. Es decir, queremos pasar los registros que tenemos en esta tabla, que es tabla 2, pasarlos a la tabla 1. ¿Qué crees que es lo que pasa? Recuerda que la tabla texto es de tipo character variant y la columna fecha 1 donde queremos insertar los datos es de tipo dates. Aquí me está diciendo que la columna fecha 1 es de tipo dates, pero la expresión es de tipo character variant. Tendríamos que hacer una conversión a tipo dates y ya con esto ya no vamos a tener ningún problema. Vamos a poder ingresar esos datos en la tabla 1. Ahora, si hacemos una consulta a la tabla 1, vamos a ver que los registros de la tabla 2 ahora están en la tabla 1 y aparecen como tipo dates. Ahora vamos a hacer unas conversiones de string a double. Vamos a poner select y vamos a poner aquí 200.5. Si mostramos esto es double precision. Es de tipo, bueno, aquí me parece, perdón, es de tipo text, ¿sí? Pero si hacemos lo siguiente, double precision, vamos a convertir a tipo double precision. Y aquí aparece double precision, que es float 8, ¿sí? También podemos convertir de string a interval. El dato interval nos permite mostrar intervalos de fechas. En un momento les voy a hablar de las funciones de fecha. Por ejemplo, si ponemos select un day, que es un día, y nosotros hacemos esto, simplemente vamos a ver un dato texto. Pero si hacemos la conversión a interval, vamos a cambiar, perdón, el tipo de dato a interval. Aquí lo podemos ver. En un momento les voy a explicar qué significa interval. Ahora les voy a hablar de algunas funciones de fecha y tiempo que nosotros podemos encontrar en Postgres, que nos van a servir de mucha utilidad, ¿sí? La primera al cual les voy a hablar es current-day, que nos permite para poder mostrar la fecha actual. Current-day, bueno, tenemos que poner select current-day. Hay una opción para que lo que vamos tecleando en Postgres se convierta en mayúscula, solamente el código SQL más que se me desconfiguró. Select current-date. Y aquí vemos, hoy es domingo 19 de septiembre y aquí estamos viendo que está apareciendo aquí la fecha actual, pero estamos viendo la fecha actual que es 19 de septiembre del 2021 sin ver la hora. Para poder ver la fecha pero con la hora actual y esa hora con zona horaria podemos utilizar select current-time stamp. Y con esto vamos a ver la fecha con la hora y que tenga la hora y con zona horaria. Aquí podemos ver. Y si queremos ver nosotros la hora actual nada más con zona horaria, es decir, no ver la fecha, simplemente la hora, simplemente ponemos current-time y con esto vamos a ver la hora actual. Son las 8:58 de la noche. Bueno, en realidad en mi computadora, bueno, aquí en mi municipio son las 7:58, ¿sí? Pero aquí estamos viendo la hora con zona horaria. Si nosotros queremos extraer un día, un minuto, un año, un mes de una fecha en específica, lo podemos hacer. Por ejemplo, si yo quiero extraer el año de determinada fecha, por ejemplo, pongo select, extract y pongo aquí la fecha, voy a poner 2018, 05, 12. Convertimos esto a tipo date, ya vimos las conversiones. Vamos a obtener de esto simplemente el año, el mes. Bueno, aquí tengo que poner month. Si quiero extraer el mes, pongo month y hago lo siguiente. Aquí estamos extrayendo únicamente el mes de esta fecha, es decir, select extract y dentro de los paréntesis vamos a poner aquello que queremos nosotros
extraer, utilizamos la función extract. Es decir, vamos a poner select extract y dentro aquello que queremos extraer, aquí lo que queremos extraer, vemos que dentro de los paréntesis dice month from current-date. ¿Recuerdas que current-date nos obtiene la fecha actual sin hora? Por lo cual aquí vamos a extraer el mes de la fecha actual. Estamos a 19 de septiembre del 2021, domingo. Si hacemos esto, vamos a ejecutar y vamos a obtener únicamente el mes 9 porque este mes es de septiembre. Vemos que esto nos devuelve un tipo de dato double precision. Si nosotros intentamos hacer una conversión a dates, no vamos a poder porque si recuerdas el tipo date es un tipo de dato fecha, pero aquí nada más estamos obteniendo el mes, es decir, solamente un valor numérico. Si ejecutamos esto, aquí ya me está mostrando ese problema. Luego, con esto es para extraer el mes. Si queremos extraer nosotros el día, nos va a mostrar el valor de 19 porque estamos a 19 de septiembre. Si ponemos year, nos va a mostrar el año, que es año 2021, ¿sí? Entonces, con esto podemos hacer eso. De igual manera podemos poner, en vez de poner current-date, podemos poner 2020, un valor X de fecha 0615. Esto nos va a extraer únicamente, bueno, aquí me está diciendo que esto no lo podemos hacer, por lo cual tendríamos que convertir aquí a tipo dates y aquí ya podemos mostrar el 2020. ¿Por qué lo tenemos que convertir a tipo dates? Porque esto, si nosotros no ponemos de tipo date, es decir, si hacemos simplemente esto es un valor de tipo varchar. Y vamos a ver, bueno, un valor de tipo texto. Vamos a mostrar esto y vamos a ver que esto es un valor de tipo texto, ¿sí? Aquí nos va a mostrar, en la columna, nos va a mostrar text. Entonces, si nosotros intentamos extraer el año, year, esto es un valor numérico. Es un valor numérico, entonces intentamos extraer un valor numérico o intentamos extraer esto de un simple texto, pues no vamos a poder hacerlo. Tendríamos que hacer la conversión a dates. ¿Por qué a date? Aquí sí podemos hacerlo porque estamos mostrando una fecha completa, entonces aquí podemos hacer la conversión a dates y una vez que ya tenemos la conversión a dates, podemos extraer una parte de esa fecha que es el año. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver que estamos extrayendo el año 2020 de esta fecha. Ahora, de igual manera, si ponemos current-date, si ponemos current-date no va a haber ningún problema, porque current-date, este dato es de tipo dates. Ese tipo dates, entonces no hay ningún problema que nosotros sin convertir, no necesitamos convertir un tipo dato dates a tipo dates. Si nosotros ponemos aquí current-dates, sin ningún problema vamos nosotros a poder extraer el año de esa fecha actual, que es el año 2021. Espero estarme dando a explicar bien. Podemos también extraer la hora de la fecha actual, hour, y aquí nada más vamos a mostrar, bueno, aquí me está diciendo que esta hora es 0. Lo que pasa es que si recuerdas, current-date solamente nos dice la fecha que es año, mes y día, pero no nos muestra la hora. Tendremos que utilizar current-time o timestamp. Si hacemos esto, vamos a poder obtener la hora actual. Dice 21, es decir, son las 9 de la noche. Si ponemos nosotros current-time, vamos a extraer la hora nada más y nos muestra lo mismo, en la hora 9, ¿sí? Ahora, nosotros podemos, en vez de poner nosotros, en vez de poner current-time, yo voy a poner la hora, voy a poner la fecha de ahora que es 2021 09 19 y voy a poner la hora que es
08, 08, 00 voy a poner. Esto es un tipo de dato de texto. Entonces, es un tipo de dato de texto. ¿Qué crees que es lo que vaya a pasar? Aquí no nos está permitiendo. Tendríamos que convertir esto a un tipo de dato timestamp. Tenemos que convertir esto a un tipo de dato timestamp, ya que para que esto se pueda considerar una, una fecha con hora, si nosotros no convertimos a timestamp, esto solamente va a ser considerado como un simple texto. Pero por eso tenemos que hacer la conversión. Y ya nosotros al hacer la conversión, ya vamos a poder ver esto. Y si no hacemos la conversión, esto simplemente va a ser un texto. Va a ser un simple texto, ¿sí? También podemos obtener los minutos. En vez de poner hour, pongo minutes. Minutes. Y voy a poner, en vez de esto, voy a poner current-date. Y vamos a ver los minutos de la... Bueno, no es current-date porque current-date solamente nos dice la fecha actual, pero sin hora. Tenemos que poner current-timestamp. Y ya con esto vamos a ver solamente el minuto en el que estamos. Son las 8:10 aquí, entonces me muestra el minuto 10. Quizá te preguntes para qué nos va a servir esto, pero realmente es muy útil todo esto, demasiado útil. Yo te lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia te lo digo. Yo manejo mucho Postgres, entonces, por ejemplo, se utilizan en los trabajos mucho las funciones en Postgres, crear funciones que se van a ejecutar en cierta hora y o cierto día, que van a hacer cierta acción, etcétera. Entonces, también podemos extraer nosotros no solamente el minuto, también podemos extraer el segundo, podemos extraer el siglo. Vamos, simplemente ponemos century. Bueno, es minute century. Y con esto vamos a extraer nosotros el siglo. Vamos a extraer el siglo. Bueno, aquí me está marcando un error. Century. Ah, es que dice minutes. Una disculpa. Dice minute, entonces por eso. Y aquí vemos que es el siglo XXI. Si queremos saber cuál era el siglo anterior, simplemente quitamos uno. Y bueno, aquí me está apareciendo un... Bueno, si queremos saber cuál era el siglo anterior, simplemente le quitamos uno. Es decir, esto nos obtiene el siglo en el cual nos encontramos actualmente. Es decir, el siglo de... También podemos poner current-date en esta ocasión. Vamos a obtener el siglo de la fecha actual. Y esto nos va a dar, todo esto nos va a dar el 2021, el siglo XXI, perdón. Y al final le quitamos un 1 y nos va a dar el siglo XX, ¿sí? También podemos extraer nosotros el día de la semana en el cual nos encontramos. Por ejemplo, pongo aquí, doy, quito esto, ejecutamos y vemos que están buenos. El día del año, perdón, estamos en el año 262. Es decir, ya este año, que cada año tiene 365 días, hemos avanzado 262 días. Y esto lo podemos utilizar con este código SQL, ¿sí? Ahora, también nosotros lo que podemos hacer es, en vez de utilizar current-time, bueno, current-time que nos dice la fecha actual con zona horaria, podemos utilizar a la función now. Simplemente ponemos now y vamos a ver aquí lo mismo, más que esto tiene un pequeño desplazamiento. Es decir, esto prácticamente es lo mismo que si nosotros utilizamos current-time stamp. Vemos aquí 2021-09-19, dice que son las 21:13 con 31 segundos. Entonces si ponemos lo anterior, bueno, select current-timestamp. Vemos aquí que también se nos está mostrando la hora, ¿sí? Ahora vamos a utilizar la función interval, que nos permite obtener intervalos. Por ejemplo, yo quiero
mostrar la fecha de ayer, lo único que hago es lo siguiente, select, sabemos que no, la función no nos obtiene la fecha actual. Hacemos lo siguiente, le quitamos un día. Si nosotros hacemos esto, vamos a tener problemas, ya que esto es un simple texto. Es decir, nosotros aquí estamos a la fecha actual, que es 2021, 0919 con la hora. Si le quitamos un día, esto nos va a traer problemas, ¿sí? Tenemos que convertir a interval, ya que interval nos permite obtener intervalos de tiempo. Si hacemos esto ahora, vamos a mostrar el día de ayer. ¿Por qué? Porque al poner esto vamos a obtener un intervalo de tiempo. Es decir, a la fecha actual, que es 2021-09-19, le vamos a quitar un día. Y esto es un intervalo, un día de diferencia. Entonces, con esto nosotros mostramos la fecha de ayer. Y si queremos saber cuál era la fecha de hace 7 días, le quitamos ponemos now y un 7. Y vamos a ver aquí que es el 12 de septiembre del 2021. Esto tiene mucha utilidad realmente, luego lo vamos a ver cuando veamos el tema de funciones en Postgres. También podemos poner current-date, current-date, y a ese current-date le quitamos 7, pero tenemos que pasar a interval, que es un intervalo de tiempo y nos muestra el 12 de septiembre del 2021. ¿Sí? Y si queremos saber la diferencia entre una fecha y otra, lo que vamos a hacer es poner select age. Ponemos simplemente no. Bueno, ponemos simplemente no, una coma y ponemos una fecha dentro de aquí, 2021-01-01. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la fecha de hoy con la fecha del primer día del año, perdón, que fue 1 de enero del 2021. Vamos a ejecutar esto y aquí estamos viendo que la diferencia entre la fecha de hoy con la del primer día del año es 8 meses 18 días con esta hora. Aquí podemos ver 8 meses, o sea, han pasado 8 meses con 18 días desde el 1 de enero del 2021, ¿sí? Y si te das cuenta es una lógico porque tenemos que contar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En agosto son 8 meses y llevamos casi 19 días de este día, por lo cual han pasado 8 meses 18 días desde el inicio del año. Si nosotros en vez de poner now aquí, podemos poner esto así. Ponemos lo siguiente, ponemos esto y ponemos aquí 2020-0101. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fechas? Hacemos lo siguiente y aquí vamos a mostrar que son, dice menos un years, un año, porque pusimos primero la fecha más chica. Si ponemos nosotros, por ejemplo, 2022, vamos a mostrar aquí que la diferencia es un año, ¿sí? Bueno, esto lo podemos hacer de este modo. También nosotros podemos restar un intervalo. Bueno, eso ya lo vimos, pero lo vimos con días. También lo podemos hacer con horas. Por ejemplo, queremos mostrar nosotros el tiempo, la fecha de hace 24 horas. ¿Cuál era la fecha de hace 24 horas? Ponemos select, no, y restamos 24 hours. Si hacemos esto nos va a marcar un error. Tenemos que convertir este dato a interval, ya que estamos tratando con intervalos. Si nada más dejamos así, simplemente esto en comillas simples, esto se va a tomar como un texto. Tenemos que convertirlo a tipo de dato interval. Y ya con esto vamos a ver la diferencia de la fecha de ahora con la fecha de ayer. La fecha de ayer era 18 de septiembre del 2021 y la misma hora que tenemos ahorita, 21:19. Eso lo podemos hacer de esta manera. También nosotros podemos hacer lo siguiente, poner select yesterday. Si hacemos esto, pues no nos muestra esto, ¿no?
vamos nosotros a poner lo siguiente. Entre comillas simple ponemos yesterday y aquí simplemente aparece yesterday. Simplemente aparece eso, pero si hacemos un cast y ponemos dates, esto lo estamos convirtiendo a un tipo de dato fecha, por lo cual me va a aparecer la fecha de ayer, ¿sí? Y también lo podemos poner con zona horaria, es decir, en vez de poner conversión a date, podemos convertir a time, stamp, with time zone. Y estamos convirtiendo la fecha de ayer con zona horaria, ¿sí? También en vez de poner yesterday podemos poner today. De igual manera, si hacemos esto, vamos a mostrar simplemente que diga today, pero si nosotros convertimos a tipo date, vamos a mostrar la fecha de hoy, que es 19 de septiembre del 2021. Y aquí podemos ver 19 de septiembre del 2021, ¿sí? Ahora vamos a hacer ejercicio. Nosotros tenemos una tabla. El código está en la descripción de este video. Tenemos una tabla que creamos en los dos videos anteriores, una tabla llamada alumnos, ¿sí? Tenemos una tabla llamada alumnos. Te comento el código que está en la descripción de este video. Y esa tabla llamada alumnos, bueno, aquí, ahí está. Aquí podemos ver que hay dos columnas de fecha. Una que es fecha nacimiento y otra que es fecha ingreso, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente, voy a insertar un registro más. Vamos a irnos en secuencia. El último registro tiene el número de control 10.023. Vamos a insertar dos registros, insert into alumnos, y nada más van, como los demás datos no están en null, como not null, voy a insertar nada más en la columna num control, voy a insertar en la columna nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, y nada más voy a insertar en estas columnas. Las otras las voy a dejar sin nada, porque no me interesa ahorita eso. Entonces, vamos a poner values y vamos a poner el número de control 10.024. Laura, vamos a poner Sánchez Vidal. Y fecha de nacimiento 1995, voy a poner el mes de ahora, 09/19. ¿Sí? Y de igual manera voy a insertar otro registro y voy a poner el número de control 1025. Voy a poner Pedro, cualquier nombre, y le voy a poner la fecha de ahora, pero en 1996. Son hermanos, vamos a suponer. Entonces vamos a insertar a estos dos registros. Bueno, dice que la columna fecha de nacimiento es de tipo... es que no le pusimos comilla simple. No le pusimos comilla simple. Entonces vamos a insertar a los dos datos. Y vemos que no insertamos en las demás columnas, ya que no las pusimos como not null. Ahora vamos a ver a los alumnos. Select from alumnos where num control es igual a 1024 o num control es igual a 1025. O sea, cualquiera de estos dos alumnos, van a aparecer esos dos alumnos. Solamente esos dos alumnos. Y vemos que no llenamos todas las columnas. Por ejemplo, fecha, ingreso, teléfono y las demás columnas las dejamos en null. Entonces, apellido, vamos a enfocarnos en fecha de nacimiento y vamos a realizar una consulta. Vamos a suponer que queremos saber cuántos alumnos su fecha cumplen años hoy. ¿Cuántos? Ponemos select. Bueno, ponemos ahí. Ponemos select count from. O sea, vamos a hacer un conteo de la tabla alumnos where. Y aquí vamos a utilizar, voy a continuar acá abajo. Where vamos a extraer, tenemos que extraer el mes y el día. Where extraer month from la columna fecha de nacimiento de ese alumno, que sea igual que extract month from current-date. Es decir, aquí vamos a mostrar a todos los alumnos, bueno, cuántos alumnos, where, es decir, vamos a extraer el mes de la columna fecha de nacimiento de ese alumno
por ejemplo, del alumno 1024 se va a extraer 09 y del alumno 1025 también se va a extraer 09. Entonces, en realidad se va a extraer el mes de todos los alumnos, pero solamente se van a contar aquellos que lo que se obtenga de esto, que es el mes 09, bueno, no tiene que ser 09 porque se va a ir evaluando en cada uno de los alumnos. Lo que salga del mes de su fecha de nacimiento del alumno que sea igual a lo que se obtenga del mes de la fecha actual. Del lado derecho lo que se va a extraer es el mes de current date, current-date, es decir, esto va a ser el valor de 09 y esto puede ser cualquier valor. Entonces solamente se van a contar aquellos alumnos que el mes de su fecha de nacimiento sea igual que el mes de la fecha actual. Es decir, que si esto es igual a 09, porque esto va a dar un 09, porque estamos a 19 de septiembre. Si el mes es igual a 09, se van a contar esos alumnos, pero no es suficiente el mes para poder saber la fecha de nacimiento. Tenemos que poner una condición y hacer lo mismo con esto, pero con el día. Ponemos an extract date, que el día también de la fecha de nacimiento de ese alumno sea igual al día de la fecha actual. Y ya con esto vamos a contar cuántos alumnos cumplen años hoy. Vemos que son 2. Y es lógico porque tenemos esos 2 alumnos que su fecha de nacimiento es 19 de septiembre del año 1990 y tantos. Y hoy estamos a 19 de septiembre del año 2001. Por lo cual, esos son 2 alumnos los que cumplen años hoy. Bueno, esto ya sé. Vamos a ver los últimos 2 registros. Se trabó un poco esto. Vamos a ver los últimos 2 registros y vemos que cumplen años hoy, estos 2 registros, ¿sí? Ahora, queremos saber cuáles alumnos son. En vez de poner select count y todo esto, ponemos select, ponemos el nombre del alumno, nombre, apellido paterno, apellido materno y ponemos la columna fecha de nacimiento. Y con esto vamos a mostrar, bueno, ponemos from alumnos, vamos a mostrar cuáles alumnos son. Vamos a mostrar cuáles alumnos son. Y aquí vemos que se están mostrando estos 2 alumnos. Estos 2 alumnos cumplen años hoy. Por eso ponemos para mostrar el nombre, el apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento de esos alumnos que cumplen años hoy. Y también podemos mostrar la fecha actual, current-date. Voy a continuar acá, as, fecha actual. Y ya con esto vamos a mostrar una columna más que nos va a decir qué fecha es hoy. Vemos que aquí dice fecha actual, 19 de septiembre del 2021. Vemos que podemos encontrar muchas utilidades con las funciones de fechas en Postgres, ¿sí? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Si nosotros, una cosa que les digo, que si nosotros, por ejemplo, queremos ahora saber cuántos alumnos, voy a quitar esto, cuántos alumnos, su fecha de ingreso fue el año 2021, si nosotros hacemos esto, select, count, si hacemos esto, from, alumnos, where, fecha de ingreso, es igual a 2021, esto es incorrecto. Esto es incorrecto ya que si recuerdas una fecha tiene año, mes y día. Entonces esto nos va a marcar un error. No podemos saber esto si nosotros pusiéramos, por ejemplo, 2021, 05, 18, ahí sí contaríamos cuántos su fecha de ingreso fue el 2021, 05, 18. Ahí sí podemos hacerlo. Me dice que 0, ¿sí? O si, por ejemplo, queremos saber cuántos alumnos entraron, su fecha de ingreso fue el año 2021, no podemos poner simplemente esto, no podemos poner esto. Nosotros tendríamos que extraer, podemos hacer esto, where, hacer lo siguiente, extract, lo voy a continuar acá abajo, where, extract, vamos a extraer el año de la columna fecha de ingreso de cada alumno. Y si eso es igual, podemos poner esto, 2021. También lo podemos hacer así. Podemos hacerlo así.
y ya vamos a ver que son cero. Cero alumnos. Bueno, aquí, no, esto está mal. A ver, espérenme. Select asterisco from alumnos. Vemos que no hay ningún alumno al parecer que entró en el año 2021. No, no entró ningún. Ah, lo que pasa es que están al revés estas dos columnas. Si nosotros vamos a la tabla alumnos, vamos a ver que las columnas están al revés. Están al revés. Donde dice fecha de nacimiento debería estar la fecha de ingreso y donde dice fecha de ingreso debería estar la fecha de nacimiento. Bueno, vamos a modificar esto. Vamos a poner un alter table alumnos y vamos a modificar la tabla alumnos. Rename column. Vamos a renombrar la columna fecha de nacimiento. Si hacemos esto, nos va a marcar un error ya que estamos intentando renombrar la columna fecha de nacimiento a fecha de ingreso, pero ya existe una columna que se llama fecha de ingreso. Es decir, aquí me lo va a especificar, ya existe la columna fecha de ingreso. Lo que vamos a hacer es, voy a ponerle fecha-ingreso. Esto es simplemente para que me la pueda renombrar a fecha-ingreso. Ahora, la columna que se llama fecha ingreso, que quedó, la vamos a renombrar a fecha nacimiento. Ya no vamos a tener ningún problema aquí porque la columna fecha de nacimiento ya la renombramos. Ahora si vemos a la tabla alumnos vemos que están renombradas las columnas. La columna fecha-ingreso es la que antes era fecha de nacimiento y la columna fecha de nacimiento es la que antes era fecha ingreso. No, me equivoqué. Si queremos renombrar la columna fecha-ingreso a fecha ingreso, lo podemos hacer ya que ya no hay problema, ya que la columna fecha ingreso ya no está. Entonces renombro esto y ahora sí ya tenemos los campos al revés, como deberían de haber estado. Ahora aquí, si nosotros hacemos esto y contamos cuántos alumnos, su fecha de ingreso fue el año 2001, me dice que 4. Vamos a ver si eso es cierto. Select asterisco from alumnos where start year from es igual a, bueno, esto fuera, es igual a 2021. Vamos a ver cuáles son esos alumnos. Es decir, vamos a, aquí vemos, son estos 4, fecha ingreso, sí, son estos 4 alumnos. Aquí lo que hacemos es, vamos a mostrar, voy a separar, vamos a mostrar todos los alumnos que al extraer su año de la columna fecha ingreso es igual a 221. Y son 4. Y nosotros al hacer el conteo con esto, vemos que son 4 alumnos. Pero ahora, pues como estamos al año 2021, nosotros también podemos hacer esto. Extract year from current-date y vamos a obtener también lo mismo, ya que vamos a extraer en el lado derecho el año de current-date que nos da la fecha actual y vamos a comparar si es igual a lo que se extrajo del año de la columna fecha ingreso. Y solamente se van a mostrar esos alumnos que el año que se les trajo sea igual al año de la fecha actual. Ahora, si queremos saber cuál es la primera fecha del mes actual, o sea, el día 1, queremos mostrarla, no precisamente saber, porque ya sabemos que es el día 1, pero muchas veces cuando nosotros hacemos ciertos procesos en los que hay varias operaciones que se repiten con las bases de datos, nos conviene mucho usar las fechas y usar todo este tipo de funciones. Entonces vamos a mostrar la primera fecha del mes actual. Vamos a poner, para eso vamos a utilizar la función dates-trunc. Y con esto vamos a pasarle el mes current-date. Es decir, con esto vamos a obtener el día 1 del mes actual. Es decir, esto nos da el mes de la fecha actual. Es decir, estamos a 19 de septiembre del 2021. Esto nos muestra, con esto nosotros lo que estamos haciendo es que estamos mostrando el primer día de la fecha actual. Por eso hacemos lo siguiente. Ahora, si queremos obtener el día último, simplemente ponemos select date
y aquí le vamos a pasar date. Ejecutamos esto. Bueno, aquí me está mostrando un error. Select. Con la función date-part podemos obtener el día de la fecha actual. Es decir, ahora estamos a 19 de septiembre de 2021 y nos muestra el valor de 19. Si queremos saber el último día del mes, podemos hacer lo siguiente. Vamos a utilizar select extract. Vamos a poner date from. Bueno, vamos a poner todo esto en mayúscula. Date from. Es decir, vamos a obtener el día de lo que va a estar dentro de estos paréntesis. ¿Qué vamos a poner dentro del paréntesis? Vamos a poner otro select. Select date-trunc. Con date-trunc dentro le vamos a pasar month, coma, current-date. Y vamos a sumarle un mes. Y lo tenemos que pasar a dato interval. Y le vamos a quitar un segundo. Y obviamente tenemos que pasar a dato interval. Ya sabemos por qué tenemos que hacer esta conversión, ¿sí? Ahora vamos a ver lo siguiente. Quiero que observen. Y aquí me está mostrando el valor 30. El mes de septiembre tiene un día 30. Vemos que está el select extract y dentro tenemos, dentro de estos paréntesis, podemos continuar esto acá abajo. Vamos que vamos a comenzar de derecha a izquierda. Vamos a enfocarnos primero con, bueno, no de derecha a izquierda, vamos a enfocarnos primero en estos primeros paréntesis, el paréntesis más a la derecha. Aquí, con dates-trunc, si recuerdas, nosotros mostramos la primera fecha del mes actual. Es decir, esto nos da, voy a poner aquí un comentario, esto nos obtiene a nosotros el 2021 0901, ¿sí? Y vimos la hora que aparece. Esto nos da 2021 0901. Entonces, con esto, select date-trunc, obtenemos 2021 0901. Entonces, con esto estamos obteniendo solamente el día. El día quiere decir que vamos a obtener el valor de 1. Vamos a obtener 0,1, ¿sí? Luego, después de esto, con esto obtenemos el valor de 0,1 y lo podemos hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba y quiero que observen. Vamos a hacer esto y vamos a mostrar esto. Bueno, esto me va a marcar un error porque le falta otro paréntesis. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Bueno, aquí, select, extract, date, from, select, date-trunc mod. A ver, este paréntesis es de este. Me falta otro paréntesis, sí, otro paréntesis. Y con esto mostramos el 1, tal como lo podemos ver. Con esto, todo esto mostramos simplemente el 1. Pero aquí le estamos sumando un mes y lo convertimos a intervalo. Estamos sumando un mes y eso es 30 o 31, dependiendo. Y le estamos quitando un segundo. Entonces, esto nos muestra el último día del mes, ¿sí? Espero haberme explicado. Ahora, si nosotros queremos, vamos a hacer una cosa, nosotros tenemos a la columna, a la tabla alumnos, ¿sí? Esa tabla alumnos, vamos a enfocarnos en las fecha, nacimiento, fecha, ingreso. Vamos a ingresar un nuevo alumno que va a tener ID 23. Ya borré los otros que insertamos. Entonces, insert into alumnos. Vamos a poner simplemente el nombre. Simplemente voy a poner nombre y apellido paterno. Y vamos a poner fecha de ingreso. Los demás los vamos a dejar como null. Y vamos a poner aquí values. José Sánchez. Y vamos a poner fecha de ingreso. Vamos a poner hoy la fecha de ingreso. 2021-09-19 y voy a poner uno, vamos a poner varios aquí con diferentes fechas, pero de este mismo mes y año. Voy a poner aquí
eh, Laura, y voy a poner esta que ingresó el 18. Voy a poner otra, María. Vamos a poner que ingresó el 12. Y vamos a poner otra, eh, Marta. Bueno, Marta. Y vamos a poner que ingresó el, el 19 de agosto, ¿sí? Vamos a insertar estos 4 registros. Ni siquiera les puse ID. No les puse ID ya que no pusimos nosotros como primary key. Creo que no le pusimos como primary key. Si hubiéramos puesto como primary key, hubiéramos estado obligados a nosotros a poner el ID. Vemos que dice null, ¿sí? Y vamos que no solamente dice el nombre, apellido paterno y nos vamos a enfocar en la columna fecha ingreso. Los últimos 4. Y ahora vamos a hacer una consulta. Vamos a mostrar aquellos registros de alumnos que ingresaron el día de ayer. Vamos a poner select asterisco from alumnos where fecha ingreso es igual a current-day -1. Es decir, vamos a mostrar a aquellos alumnos que su fecha de ingreso fue la fecha actual -1, es decir, ayer. Bueno, aquí me estamos marcando un error. Solamente selecciono y vemos que es Laura Sánchez, que ingresó el 18 de septiembre del 2021. Ahora, si queremos saber aquellos alumnos que ingresaron hace una semana, vamos a ver que es María Sánchez, que ingresó el 12 de septiembre. Y si queremos saber aquellos que ingresaron hace un mes, simplemente ponemos lo siguiente, menos un month y pasamos a interval. Y aquí vamos a mostrar que es Marta Sánchez, que ingresó el 19 de agosto del 2021. Esto es porque obtenemos la fecha actual y le quitamos un mes, tenemos que convertir a interval. Entonces, por ahora, esto es todo lo que les voy a explicar de fechas, pero faltan más temas que ver que vamos a ir viendo poco a poco.